¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de reflexión y poder compartir algún conocimiento que estoy adquiriendo, reflexionando, mezclando con mi experiencia profesional, eh, mi experiencia, ¿cómo se llama esto? Personal y laboral. Eso es. Café siempre es bueno. Pronto, yo creo que ya tendré que, son las 8 de la mañana, así que pronto tendré que pausar un poco el video porque hoy, como día viernes, como todos los viernes, pasa el camión de la basura. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Mucho ruido de camión y mucho ladrerío de perro. Los perros para variar, ¿cierto? Así que ahí seguramente cuando se escuche, vamos a poner ese pausa. Bueno, seguimos con esta reflexión de la ley del éxito. ¿Qué es la ley del éxito? ¿Por qué es tan importante la ley del éxito? ¿Por qué nosotros seguimos tanto ese afán de ser exitosos? ¿Por qué tenemos la necesidad de ser exitosos? Y fíjese que en este librito de este maestro yoga, le voy a leer el nombre porque este señor se llama Paramahansa Yogananda. No sé si se pronuncia así Paramahansa, pero tiene como una H intermedia. ¿Se da cuenta? Ahí está el nombre, sé que se ve al revés, pero por ahí está. Bueno, este señor dice de 1893 a 1952. Mira, escribió todo esto, escribió varios libros. Aquí tiene la referencia de su persona, digamos, y de los libros que escribió. Es bien interesante esta visión espiritual que le hace al éxito. Bien interesante porque nosotros normalmente en el mundo occidental, en este mundo tan consumista, somos súper consumistas, ¿verdad? Nosotros medimos el éxito de un individuo de acuerdo a la cantidad material, ¿verdad? ¿Han escuchado ese dicho que dice te tratan como te vistes, algo así? Como te vistes te tratan, algo por el estilo. Por ahí viene el camión. ¿Sabes qué? Voy a dejar nomás el ruido para que se dé cuenta. Otras veces lo pauso, otras lo vamos a dejar, porque así es la vida, se la vi. Así es nomás. Yo no estoy en un estudio de grabación, yo estoy en lo que yo llamo mi oficina, mi cubil, decorado ahí con algunas cosillas mías, ¿cierto? De algunos logros personales, que también creo yo que son parte de mi camino del éxito. El éxito no es una meta. He aprendido con el tiempo y con lo que he leído que el éxito no es una meta, no es un lugar, no es un estado de resultado, sino que es un camino, es que es una vivencia que nosotros vamos logrando, desarrollando ciertas cosas, pero que siempre va apareciendo un nuevo objetivo. Seguramente a ti también te pasó. Mira, te cuento parte de mi experiencia y de mi vida y cómo estoy aplicando estas cosas. Inclusive muchas de las cosas de la ley del éxito, estoy seguro que tú también las has aplicado sin saber. Mira, yo crecí en Concepción, que es una ciudad que está a 500 kilómetros de Santiago, que es la capital de Chile, para los amigos que me escuchan de México y Estados Unidos. 500 kilómetros en Chile es una distancia más o menos considerable, tampoco una gran distancia, pero se notan las diferencias, por ejemplo, en las ciudades de la capital, Santiago de Chile, a otras ciudades. Concepción es la segunda ciudad más grande de Chile. Sin embargo, el lugar donde yo crecí era un lugar donde teníamos electricidad y agua potable, pero, por ejemplo, no había alcantarillado. Donde lamentablemente era una población donde empezó a surgir rápidamente la droga. Estamos hablando, esto fue ya los años 90. Y los años 80, no sé. Digan lo que digan, pero delincuencia había poco. Era distinta. Había por supuesto, cierto rasgo, donde yo vivo, cierto rasgo de pobreza. Cierto rasgo había harto. Pero yo no me daba cuenta, yo siendo grande me hago esa evaluación, pero siendo adulto, pero en ese momento yo no me daba cuenta. Para mí era normal salir a la calle, ir a jugar con tierra, hacer caminito y jugar con el autito de plástico que me traía, ¿cierto? O mi hermano mayor, por ejemplo, cuando empezó a trabajar, me regaló unos autitos, mi papá, mi mamá.
Y yo tuve la suerte de crecer también en un hogar, digamos, eh, tradicionalmente bien constituido. ¿A qué me refiero a eso? Papá, mamá, hermanos, ¿verdad? Mis padres, con todos sus problemas y todo, siguen juntos, siguen casados, están vivos. Eh, pero yo no sabía, fíjense que yo no sabía que vivía en un cierto grado de pobreza, pero yo, para mí era mi forma de vida, para mí era normal, para mí, digamos, yo no sufrí eso, no lo sufrí. Pero cuando empieza a surgir todo esto de la droga, bueno, de todo para que no, mucho tipo de droga, empezaron a surgir las pandillas, amigos de mi hermano mayor sobre todo, algunos amigos de él se metieron en este tema, alcohol también, algunos inclusive en prostitución. Bueno, son los diferentes caminos de la vida, dijo Vicentico, pero ¿qué pasó en mi casa? Nosotros no nos metimos en esa. Ahí viene el camión, ¿ves? No nos metimos en eso, al contrario, mi papá siendo una persona bien estricta, cariñosa, pero estricto. Mi madre estaba en casa. eh, Había una persona, había alguien presente en casa que se preocupaba de nosotros, ¿cierto? De nuestras cosas, de nuestra alimentación, en fin. Por aquel tiempo, ¿cierto? Existía la jornada para los niños, digamos, estudiantes, en la mañana, en la tarde. En mi casa teníamos una pequeña huerta atrás, por lo tanto, cuando yo iba a clase en la tarde, yo iba a la huerta y sacaba unos tomates así chiquititos para comer así nomás, ¿cierto? Con el almuerzo. Y yo feliz, feliz. Pero ¿cuál es la probabilidad de que un niño que crece dentro de ese ambiente, en ambiente de drogas, peleas, pandillas, todo el surgimiento del rap y todo eso? En aquel entonces no había internet, nada de eso. Estamos hablando de los años 90, 91. ¿Cuál es la probabilidad de que estos niños, me refiero a mis hermanos y yo, logren salir adelante, logren tener una profesión, estudios profesionales, hacer un cambio, digamos, hacer un cambio de vida, no seguir repitiendo ciertos patrones, por ejemplo? Cualquier persona dice, mira, es que el medio es fundamental, ¿verdad? El medio ambiente donde uno crece es determinante en las personas. Sí y no. Todo depende, o sea, muchas cosas dependen no solamente del medio ambiente donde uno crece, sino que cómo te criaron, cuál es el ejemplo que tú ves en tu casa, y tus decisiones. Tus decisiones son lo más importante. Fíjense que muchas personas lamentablemente no tienen el apoyo en su casa. Yo tuve tristemente un amigo mío se suicida. Él era como 2 años mayor que yo. Se suicida, él tendría en ese momento unos 20 años. Sí, 22 años por ahí tendría él. Y se suicida en su propia casa. Fíjense que mi mamá había hecho unos años atrás un curso de peluquería. Y... Espera un segundo. No, pensé que buscaban, pero no. Hizo un curso de peluquería y resulta que mi amigo se fue a cortar el pelo con ella. Y ahí estuvieron conversando un poco. Yo ya vivía en Santiago, yo me había venido ya a la Fuerza Aérea. Y resulta que él no tenía un trabajo, estaba con depresión, en fin. Y obviamente preguntó por mí. Y hizo un comentario que dijo, mire, claro, vecina, le dijo, lo que pasa es que los chiquillos tuvieron un apoyo acá en la casa que nosotros no tuvimos. El apoyo familiar, por eso es importante el trabajo. Mire, y unos días después se suicida. Triste, po. Las probabilidades abren un abanico precisamente de destinos, de posibilidades, ¿verdad?
Y tus decisiones son súper importantes. Y por eso me gusta colgar estas cositas atrás. ¿Qué probabilidad había de que un niño que crece en una población en esas condiciones, mi papá electricista, mi mamá peluquera, dueña de casa, haciendo cursos de diferentes cosas, en fin? Me refiero a que ni mi papá ni mi mamá, siendo unas muy buenas personas, pero no tienen, qué sé yo, estudios profesionales, no son gerentes de nada, ni hicieron grandes empresas tampoco, sino que son personas, digamos, de trabajo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estos niños tuvieran un título profesional, tuvieran un grado de magíster, con diplomados aquí, allá, con algunos cursos que ahí no se ve, por ahí está en la esquinita de arriba, con cursos en una universidad en el extranjero? ¿Cuál era la probabilidad? Bajísima. Pero ¿dónde está la gracia? En tu camino del éxito. Y aquí te lo explican súper bien. Tus decisiones son tan importantes. Y eso, ¿por qué partí este canal, digamos, este año, después de que me cerraron el canal Cambiando la Piel, con más de 200 videos, cerca de 3.000 suscriptores? Creo que ya había pasado los 3.000 suscriptores. ¿Por qué decidí empezar con esa filosofía hermética? Porque creo yo que hay algo que a nosotros históricamente nos han tratado de meter en cabeza para mantenernos controlados. ¿Y cómo se mantiene controlado la gente? Por medio del miedo. Por esa eterna promesa que nos hacen, por ejemplo, en típico en las campañas: mira, si usted me elige, yo le voy a poner aquí electricidad, alcantarillado, qué sé yo, agua potable, denme el voto y yo consigo todo eso. En 3 meses termino con la delincuencia, qué sé yo. Yo creo que se engrupen tanto la gente, y por eso creo que va a haber una suerte de despertar de conciencia, porque hay mucha información ahora, hay mucha gente que se atreve a hacer este tipo de canales como los que hago yo, algunos con mucho más producción, algunos con mucho más conocimiento que yo, y eso está muy bien, con muy buena experiencia también. Yo lo hablo desde mi perspectiva de esta lectura, de cómo yo voy sintiendo esta lectura, estos conocimientos, cómo los voy mezclando con mi experiencia de vida, mi experiencia laboral, con mi experiencia de como padre, como esposo. Cómo nosotros vamos mezclando este tipo de cosas, y además cómo nosotros vamos proyectándolo de acuerdo a nuestros objetivos. Y ese camino donde nosotros vamos trabajando espiritual, física, mentalmente, es nuestro camino del éxito. Por eso que nosotros sentimos el éxito en Occidente, lo sentimos como algo material. Y es más, tenemos como grandes referentes, curiosamente, a personas cuando estas personas logran un gran éxito material. Por eso que las redes sociales, las personas muestran mucho, qué sé yo, autos de lujo, casas, qué sé yo, mujeres. Muestran mucho ese tipo de cosas porque ese es un modelo de éxito, entre comillas, y eso te dice: mira, si yo pude lograr todo eso, tú también lo puedes hacer, por lo tanto vas a ser tan feliz como yo. Entonces, pero los caminos de desarrollo, los caminos de felicidad, si tú quieres llamarlo así, son absolutamente personales y distintos. Sin embargo, existe la pirámide de Maslow, ¿cierto? Y esta pirámide de Maslow dice que primero nosotros tenemos que cubrir nuestras necesidades personales. Yo creo en esa pirámide, hay otras personas que no. Pero es súper difícil pensar en un camino de desarrollo personal, ¿cierto? Llegar a la autorrealización como lo establece Maslow, si no tienes dónde vivir, no tienes qué comer, no tienes ropa con qué abrigarte, en el fondo no tienes cubierta tus necesidades básicas de alimentación, vivienda, en fin. Y tus necesidades emocionales, qué es lo que pasa con tu vida emocional y tu vida espiritual. Tampoco creo en esas personas que son súper espirituales y no tienen cubierto lo material. No creo en las personas que tienen tan cubierto lo material, pero espiritualmente están muy mal, inclusive físicamente están muy mal. O sea, pueden tener una gran cuenta bancaria, pero no son capaces de caminar ni a la esquina por el exceso de peso que están.
tienen 30 años y parece que, no sé, lo atropelló un camión. Y, yo creo en el equilibrio, creo que nosotros tenemos que desarrollarnos en forma multidimensional, que tenemos que aprender a crecer en diferentes ámbitos, físico, mental y espiritual. Y ese físico no es solamente del hacer las cosas, sino que también cómo está. Algo tan sencillo como, bueno, hagamos unos exámenes de sangre y veamos cómo estamos por dentro. Hagamos nuestra revisión técnica de saber. Por eso que a principio de año contraté este coach, Alberto Can, con Alberto trabajando rutinas de ejercicio, de alimentación. ¿Para qué? Para poder ir mejorando esos aspectos, ¿verdad? Yo estoy justo, podríamos decir, en una etapa de vida mediana, ¿cierto? Este año cumplo 45 años, la expectativa de vida cada vez es mayor. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos físicamente, mentalmente, en fin, para en el fondo ser siempre autovalente. Y mire, fíjese lo que dice aquí, que tiene que ver con lo que nosotros estamos conversando ahora. Los hábitos del pensamiento controlan tu vida. Todo parte en el pensamiento, y por eso digo yo que nosotros como que nos han vendido este precepto, este paradigma de que si yo como gobierno, yo como institución, yo como lo que sea, no soy capaz de proveerte, tú tampoco, porque tú no eres capaz de hacerlo. Y eso es una aberración del porte de un buque. Por eso les decía yo de este despertar de conciencia. Las personas centran mucho sus esperanzas, sus expectativas en otros. Por eso que las personas, cuando tienen una ruptura amorosa, ¿verdad?, sienten que se le va la vida. ¿Por qué? Porque todo su ser, toda su forma de ser, lo centran en la otra persona. Su felicidad no está con ellos mismos, su desarrollo personal no existe. Por lo tanto, su felicidad está en lo que hace o dice la otra persona. Por lo tanto, cuando esa persona se da cuenta que en el fondo tú no eres esa promesa que dijiste mientras estás en tu etapa de conquista, no eres una persona segura de ti misma, no eres una persona que sea resolutiva, ni siquiera te atreves a hablar en público, no te atreves a nada, en el fondo no te atreves a seguir tu sueño, de tener un proyecto de vida al menos. En fin, hay diferentes cosas ahí que se pueden mezclar. Esas personas se van, sobre todo la mujer, se va. Digan lo que digan. Mi experiencia es la siguiente, y puedes poner en los comentarios si no estás de acuerdo. Estás todo tu derecho de no estar de acuerdo conmigo en esto, pero la mujer en general tiene ciertas características psicológicas, que también lo he leído además, que siempre busca cierta seguridad, y normalmente busca esa seguridad en su pareja, que es la figura masculina. Acuérdense del principio del género, del hermetismo, que lo vimos como el séptimo principio. Si no lo has visto, busca el séptimo principio y ahí conversamos sobre este principio del género. Necesitamos este equilibrio, ¿verdad?, de este supuesto ser masculino, más seguro, mucho más protector, mucho más racional, en fin, que nosotros cómo lo vivenciamos en el día a día. Es la persona que se echó a perder algo en la casa, ya lo vamos a reparar. Claro, uno no es carpintero, no es soldador, no es nada de eso, pero existe esa concepción de que si se echó a perder una ventana, el hombre tiene que arreglarla, pues, viejo. ¿O no? Si qué sé yo, hay una gotera en el techo, el hombre tiene que ir a arreglarlo. Entonces, y si el niño tiene algún problema, ¿verdad?, ella va a ver cuál es el problema que tiene ese niño, ¿cierto?, que tiene el hijo, la hija, ¿verdad? Hay ciertos roles que son un poco más marcados de acuerdo a las características que tenemos nosotros en estos principios del género. Digan lo que digan. Hay excepciones, por supuesto, como en todas cosas hay excepciones. Hay mujeres, yo por ejemplo tuve una jefa una vez que ella no cocinaba, no le gustaba nada de eso. Al contrario, ella soldaba, arreglaba cosas, y no por eso dejaba de ser femenina, era una persona muy femenina.
atractiva desde el punto de vista, digamos, en su feminidad. Por lo tanto, no mezclaba esas cosas, era simplemente que le gustaba hacer estas cosas manuales y no por eso iba a tener un componente, digamos, no por eso se iba a vestir como hombre, hablar como hombre, en fin, una persona muy femenina. No hay que confundir las cosas, a mi juicio. Entonces, cuando nosotros decimos esto, cuando este maestro yogi nos habla de que los hábitos del pensamiento controlan tu vida, si nosotros pensamos siempre que la felicidad está en el otro, siempre le cedemos el poder al otro, porque me siento que mi jefatura, por ejemplo, en el trabajo me trata mal, porque siento que si no llega cierta cosa o cierto producto no soy feliz, porque mira, compré este reloj y este reloj resulta que es el último reloj que salió y me voy a endeudar a 24 meses para tener este último reloj de marca X, ¿verdad? Y 2 meses después salió la nueva versión. Un cierto teléfono de cierta marca, cierto, salió el no sé cuánto Pro Max, qué sé yo. Y resulta que ahora, 2 meses o 3 meses después, salió uno de otra versión, que en realidad la única diferencia que tiene es que tiene un ribete distinto, tiene un 0,1 megapíxel más de la cámara, y por eso vale ahora 200 lucas más, $200 más. Y dejamos nuestra felicidad, el último par de zapatillas, en fin, lo que sea, pero siempre el marketing nos está bombardeando de cosas. Controlar nuestros pensamientos. Los hábitos tienen el poder de acelerar o retardar el éxito. Obvio, po. Y los hábitos son una lucha pero constante. Yo tuve una adicción, esa adicción fue la bebida energética. 2 diarias. Afortunadamente, ya lo he explicado, así que no lo vuelvo a contar. La terminé. Pero tengo otra adicción, po. Los dulces. Los dulces, y los dulces me frenan. Además que, curiosamente, pero bajé mi trabajo físico. Yo ahora, después de este video, me voy a hacer un buen trabajo físico. Por eso que estoy trabajando con Alberto. Pero fíjense que mi baja de peso no ha sido absolutamente así rápida, lineal, ¿verdad? ¿No? Y más que así, ha sido así, ¿verdad? O sea, no, ha sido como muy lenta. Afortunadamente, tengo otros beneficios. Por ejemplo, me siento con más fuerza, con un poco más de energía, o sea, también por el cambio de alimentación, un poco más flexible inclusive, ¿cierto? Pero sí, claro, si yo mido solamente mi progresión en base a lo que como me estoy pesando, claro, voy bajando, ¿cierto? De a 1 kilo, ¿verdad? Es distinto, pero a lo menos, claro, baja mi porcentaje de grasa, sube mi masa muscular, por lo tanto en peso no es tanto, pero hay otros beneficios. Entonces, si hacemos una grilla de cosas, ¿verdad? De cómo estamos con, qué sé yo, con tu nivel de energía en el día, bien. ¿Cómo está tu fuerza, por ejemplo? Bien. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te ves tú? Claro, va subiendo. Y el peso no está tan bien porque está muy lento. Entonces, cuando el indicador solamente es el peso, claro, yo podría decir, oh, mira, no me sirve de nada este trabajo. Sí me sirve. Sí me sirve. A lo mejor mi baja de peso no es tan rápido. Y eso puede ser por un drama de metabolismo, ¿verdad? Por mi edad, pueden ser por montones de cosas. Por montones de cosas. Como dice Alberto, todo organismo es un mundo absolutamente distinto. Fíjate lo que dice el maestro. Son tus hábitos mentales cotidianos los que modelan tu vida. Ella no se rige tanto por tus inspiraciones pasajeras o brillantes ideas. Los hábitos del pensamiento funcionan como imanes, atrayendo hacia ti determinados objetos, personas y condiciones. Los buenos hábitos del pensamiento te capacitan para atraer diversos beneficios y oportunidades, mientras que los malos hábitos del pensamiento atraen hacia ti personas de mentalidad materialista y ambientes desfavorables. ¿Qué es lo que atraigo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuántas ideas tenemos en el día? Miles de ideas tenemos en un solo día. No me refiero a ideas de emprendimiento, no me refiero a eso. Me refiero a ciertos pensamientos, ciertas cosas, como por ejemplo, mira, me voy a preparar un café, voy a tomar, voy a hacer esto, voy a leer el libro. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente día a día? Montones. Y muchas de esas cosas además nos llevan a decisiones. Y ahí es donde está el punto. Cuando
Y ahí es donde yo fallo. No siempre, pero viene una galletita. ¡Ay, la galletita! ¿Y qué es lo que sucede después? Te habla tu conciencia. ¿Y cómo te habla la conciencia? A través del arrepentimiento. Y fíjate que eso, ¿de quién lo aprendí? Y quién me hizo hacer pensar en eso? Fue Amadeo Yados. En uno de sus podcasts hablaba, dice que la conciencia dice que es la voz de Dios, inclusive, y cómo se manifiesta a través del arrepentimiento. Y me hizo mucho sentido. Porque cada vez que nosotros hacemos algo malo o algo que va en contra de de nuestra esencia, de nuestras convicciones, de nuestros valores, de lo que sea, o que va en la dirección contraria de nuestros objetivos, viene un arrepentimiento. A lo mejor a ti te pasa con el cigarrillo. A lo mejor tú dices, oye, no, voy a dejar de fumar, ya hoy día no voy a fumar, mañana voy a fumar, pero hoy día, o qué sé yo, mira, estoy fumando una cajetilla diaria. ¿Cierto? O sea, son una cajetilla de 20, me parece. De 20, 25, ahí déjame en el comentario porque yo no fumo. Y en vez de fumarme los 20, supongamos que son 20, voy a fumar hoy día 18, o esta semana voy a bajar a 18, la próxima semana a 15, la que viene voy a bajar a 12. Pensó que iba a decir ese número, no. La que sigue a 10, y así, voy bajando, por ejemplo, de 2 en 2 cigarrillos. Pero ¿qué pasa si esta semana ya iba en 15, pero me fumé la cajetilla entera? Chuta, viene el arrepentimiento. Viene el arrepentimiento de decir, chuta, no pude. Y ese arrepentimiento además viene con la recriminación. Soy un bueno para nada. No tengo voluntad. No soy consecuente conmigo mismo. Y empezamos a pegarnos una cantidad así de latigazos, ¿verdad? ¿Cuál cristiano de la Edad Media? Nos golpeamos. ¿Por qué? Porque nos fallamos a nosotros mismos. Por eso escuché un podcast también que se lo recomiendo mucho, de Mario Peláez. Es un español, este hombre tiene 30 años ya, muy joven, y tiene una sabiduría bien interesante que pueden escucharla. Y el podcast que se llama No falles a tu palabra. Un nombre pero espectacular le dio ahí en el clavo, Mario. No me conoces, Mario, pero te felicito, porque es muy bueno. A mí sobre todo me gusta escuchar, de hecho hay otro Mario que también es español, son muy amigos ellos, Mario López, 22, 23 años tiene. ¿Sabe lo que me sorprende? Siendo personas muy jóvenes, tienen un nivel de pensamiento espectacular. Ellos hacen coaching, y yo soy un poco enemigo de que los coach, sean personas muy jóvenes. ¿Por qué soy un poco enemigo? Porque no tienen la suficiente experiencia para decirle a una persona, sabes que frente a este tipo de situaciones tú vas a sentir esto, te va a pasar esto, porque ellos no lo han pasado, no lo han vivido, ¿verdad? Y yo creo en eso, yo creo en la experiencia, la experiencia se tiene que amalgamar con esto, con el conocimiento. Y cuando la experiencia se junta con el conocimiento, es cuando nosotros aprendemos a ser sabios. Por eso es que la sabiduría viene con la edad. A los 15 años no somos sabios, pues, viejo. Tenemos cierto conocimiento, sí, hemos pasado por algunas cosillas. A los 15 años, sí, claro. Nos estamos atreviendo a hablar con las niñas que nos gusta, qué sé yo, con el chiquillo que te gusta, lo mismo. Tomamos ciertas decisiones, queremos hacer cosas y todo, pero todavía estamos en un crecimiento inclusive físico, pues, ¿verdad? Estamos creciendo físicamente, tenemos algunas rencillas con nuestros padres, qué sé yo, ¿por qué? Porque estamos pensando por nosotros mismos. En fin, a los 20 te pasa lo mismo, a los 30 va lo mismo, a los 40 va lo mismo, a los 50 no sé, porque todavía no llego. Pero es lógico, pues, ¿verdad? Nuestros objetivos van cambiando, nuestras vivencias van cambiando, nuestro cuerpo va cambiando. Empiezan a salir algunas canitas por ahí, algunas arruguitas por ahí, ¿cierto? Entre otras cosas. Pero es bien interesante que nosotros tengamos la conciencia de que todo parte aquí. Por eso que es pensamiento, emoción, acción. No te olvides de ese orden. Pensamiento, emoción y acción. ¿Qué es lo que nosotros estamos creando en nuestro pensamiento? Le damos una emoción positiva, y eso nos va a llevar a una acción, versus
el pensamiento negativo, como por ejemplo fallé, soy malo para esto, nunca voy a aprender, es que soy tan malo para matemáticas, y estás recién empezando tu semestre académico, pero ya te estás condicionando, por lo tanto lo más probable es que te vaya mal. Ese pensamiento te está generando una emoción negativa, una emoción de soledad, una emoción de ira, una emoción de lo que tú quieras, ¿cierto? Como una emoción, pensarlo como una emoción negativa. Por lo tanto, tus acciones también van a resultar en algo negativo. Esto es como en las matemáticas, ¿se acuerdan ustedes de la lógica proposicional? Esto que verdadero, falso, verdadero, falso, falso, ya, más o menos por ahí va la cosa. O sea, se demuestra, inclusive matemáticamente, de que nuestros pensamientos generan emociones que además nos va a llevar a un cierto resultado. Entonces, ¿dónde está la gracia de esta filosofía hermética y además que lo refuerza este maestro yogi? Que nuestro pensamiento, que nuestra mente, ¿verdad? Recuerdas el principio de todo es mente, el principio del mentalismo. O sea, todo parte aquí. Nuestra concepción de las cosas, lo que nosotros queremos hacer, parte en la mente. Mire, ¿y cómo nosotros vamos entrenándolo? A través de los hábitos. Fíjate, solo cuando desechas de ti todos los malos hábitos, eres realmente libre. Tu alma jamás conocerá la libertad mientras no llegues a ser el verdadero amo de ti mismo. Mientras no seas capaz de obligarte a realizar lo debido, aun cuando no lo desees. En este poder de autocontrol yace la semilla de la libertad eterna. Oye, un párrafo tan pequeño pero tan poderoso que si tú simplemente lo lees todos los días te vas a dar cuenta de que tu vida va a cambiar. ¿Y de qué depende? Depende de nosotros. Por eso que creo yo que desde hace un año a la fecha, ¿verdad? Todo el trabajo que hice el año pasado ha tenido muy buenos resultados. He tenido buenos resultados en la parte emocional, lo afectivo, mi relación con mis hijos, con mi esposa, mis resultados financieros también han sido muy buenos. Laborales también muy buenos. El año pasado, por ejemplo, el año antepasado, empecé a estudiar un magíster, que está ahí está. Magíster en docencia para la educación superior. El magíster era un objetivo que yo tenía hace mucho tiempo planteado, pero lógicamente tiene un cierto valor. Y además, como estaba todavía en la Fuerza Aérea, yo decía, chuta, si hago esta inversión de tener un magíster, ¿verdad? Y en docencia, además, que algo que a mí me encanta, me gusta muchísimo la docencia, son esas actividades que uno está dispuesto a hacer gratis inclusive. Tengo que tener un rédito, ¿verdad? Tengo que recuperar esa inversión. No es solamente la parte mental y emocional, sino que también desde el punto de vista financiero tiene que haber un rédito. Entonces, cuando yo ya me retiro de la Fuerza Aérea, me voy a trabajar a Komatsu después, pasa el tiempo y vuelvo a hacer docencia, después de unos años que estuve sin hacer docencia. Estuve como 3 años sin hacer docencia. Vuelvo otra vez y dije, aquí está la oportunidad y si voy a dedicarme a hacer docencia, a pesar de que yo tenía algunos cursos ya en universidades y cosas ligados a educación superior, quería mi magíster. Y dije, y además con un grado académico, ya que voy a seguir por el área de la academia, puedo optar a algunos cargos, ¿verdad? Ya con horario completo o media jornada, pero con algunos cargos en coordinación, jefatura de carrera o de escuela, ¿cierto? En fin, direcciones. Hice el magíster. Siempre pensando, ojo, siempre pensando en que a través del magíster podía postular también a, qué sé yo, hacer clases a universidades o postular a estos cargos. Termino mi magíster y salen precisamente estas oportunidades, pero en cosas de semanas se abrió la oportunidad el año pasado de postular a algunos de estos cargos. Pero yo ya venía todo el año pasado trabajando en este tipo de cosas, haciendo ejercicio, había creado el canal, abrí redes sociales, que los invito a que puedan ver algunas reflexiones y algunas cosas que empecé a trabajar desde el año pasado en Instagram y en TikTok. Ahí me busca como Gerardo Luengo y ahí va a salir. Donde voy documentando algunas cosas que hago durante el día. Y fíjese que se abrió esa oportunidad.
se abrió esa oportunidad y me llamaron, qué sé yo, mi hijo, de algunos lugares, ¿verdad? De algunos, inclusive algunos institutos para yo hacer algunas ponencias con respecto a algunos temas, de modificar programas de estudio, montones de cosas. O sea, salió un poco del paraguas siendo docente, pero salió un poco de ese paraguas y se abrió ese espectro de posibilidades, donde la gente empezó a considerar mi experiencia docente, mi experiencia laboral, mi experiencia en el área también como prevencionista de riesgo, en fin, para poder aportar desde otras mesas de trabajo. Pero, ¿cómo partió todo? Aquí, bueno, y finalmente postulo a un cargo, ¿cierto?, a fines del año pasado, no, perdón, al principio de este año, y finalmente se dio esa oportunidad, ¿cierto? Y actualmente soy subdirector académico en un instituto, en un importante instituto acá en Chile, instituto profesional, bien reconocido. Entonces, fíjate que, y que hoy día entro a trabajar a las 3 de la tarde, hasta las 11 de la noche. Hasta el cierre de la sede, ahí ya me vengo a mi casa, esa es mi responsabilidad. Pero fíjese que todo parte ahí, todo parte con este pensamiento, esta emoción y este resultado, que en este caso fue el resultado de estar en este trabajo, estar aprendiendo muchísimo, porque hay mucho que aprender ahí, y también mantener esta actitud mental positiva de decir, mira, a veces, pucha, me equivoqué en una cosa por ahí, me equivoqué, pero no importa, bueno, seguimos aprendiendo, seguimos aportando, seguimos poniéndonos a disposición de la gente, para poder ayudarlos, pidiéndole cosas, pero también poniéndonos a disposición de ellos. Eso es interesante poder trabajarlo. Y fíjate que dice aquí, el poder de la voluntad divina es la fuerza que mueve el cosmos y todo cuanto hay en él. Fue la voluntad de Dios la que arrojó las estrellas en el espacio, y es su voluntad la que sostiene a los planetas en sus órbitas y dirige los ciclos de nacimiento, crecimiento y decadencia en todas las formas de vida. ¿Y por qué hace esto de Dios en el fondo? Porque ¿qué es lo que dice? Hay una voluntad suprema, ¿cierto? Que podríamos decir que es Dios, la inteligencia infinita. Recuerde, todo es mente y que nosotros somos la creación de una mente, pero también nosotros, producto de la creación de Dios, como nosotros lo vemos, ¿cierto?, en Occidente, desde el punto de vista del cristianismo. Yo soy cristiano, soy católico, y que dice, ¿verdad?, en el Génesis, ¿verdad?, que se crea en la humanidad, el universo se crea, ¿cierto?, en 7 días. Y que nosotros como seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, así dice la Biblia, a imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que también tenemos un poder de creación. Somos el producto de la creación de un ser superior, de una divinidad, en la mente de este ser superior, que nosotros le llamamos Dios Padre. Sin embargo, nosotros también tenemos un poder de creación. Por eso que nosotros tenemos que dudar de algunas cosas. Como por ejemplo, ¿existe la depresión realmente? ¿Existe? ¿Por qué nosotros le cedemos el poder a un fármaco? Decir, mira, tómate este fármaco y con este fármaco te vas a sentir súper bien. Con este fármaco vas a poder dormir. Con otro fármaco vas a poder despertar. Con otro fármaco vas a estar muy bien durante el día, vas a bajar tu ansiedad. Y cuando llegue la noche vuelve a repetir el proceso. Y vas a andar súper bien. O sea, en el fondo, todo nuestro poder se lo cedemos a un fármaco, a una pastillita. Yo no digo que la farmacología es una mentira. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo el poder de creación, de sanación, inclusive, no radica solo en eso. También tenemos un componente interno a través de nuestros pensamientos, emociones y resultados. Si nosotros queremos estar bien físicamente, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer mejor, dejar de comer tanta chatarra. Si quieres ir al McDonald's, anda al McDonald's o donde sea. Anda, pero no vayas todos los días, pues viejo. Empieza a reemplazar las bebidas azucaradas por agua. Tampoco hagas un cambio así de la noche a la mañana, porque estás poniendo a prueba tu fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad
por lo que yo he visto y he vivenciado otra vez, por ejemplo, en la instrucción militar, la fuerza de voluntad se tiene que ir desarrollando con el tiempo. Por eso que los procesos tienen que ser de menos a más. Tiene que ser lento, pero tiene que ser constante, ¿ya? E ir trabajando. ¿Para qué? Para que estos cambios de hábito y todas estas cosas se perduren a través del tiempo, ¿ya? Ojo con eso. Miren, ya llevamos 40 minutos. Pensaba hablar del poder de la voluntad divina también, de eso, pero no quiero hacer este video más extenso. Otro día vamos a hablar del poder de la voluntad divina, y ahí con eso terminamos, ¿cierto? Este librito tan pequeñito, pero fíjese que ya va a tener una cuarta parte, ¿cierto? De la ley del éxito. Cómo nosotros podemos hacer estas reflexiones tan interesantes. Pero no te olvides, no te quedes solamente en ver este video, en comentar, en darle un like, en compartir, en suscribirte, que es tan importante, sino tienes que pasar a la acción. Si no pasas a la acción, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Este video te sirvió tanto como ver una serie de Netflix. Si no pasas a la acción, no te sirve absolutamente de nada. Por eso es que es importante la lectura, la reflexión. Escríbelo, escribe tus reflexiones personales. ¿Qué es lo que te está diciendo este libro en tu vida? Porque puede ser algo muy distinto para otros. Escríbelo. Y además de eso, pasa a la acción, pero no te quedes ahí. Si esa acción no es una acción masiva, no importa. Diego Dreyfus dice, mira, a lo mejor no tienes que irte 1 hora al gimnasio y darle duro y trabajar con harto peso, no. A lo mejor en las mañanas puede ser un poco de estiramiento, en 5 minutos, en 10 minutos, un poco de estiramiento, haz un poco de flexión de brazos, un par de sentadillas, un par de abdominales, ¿verdad? Activa tu cuerpo, ya estás haciendo un favor inmenso a tu estructura, a tu propio templo, ¿ya? Bien, estimados, ahora también voy a ir a trabajar mi templo, ¿cierto? Tengo que ir a trabajar físicamente. Que te vaya súper bien, cuídate y nos vemos en la próxima. Chao.